Epistemología del psicoanálisis. La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Viene de episteme, que significa conocimiento, y de logos, que significa estudio. Epistemología. Los conceptos epistémicos más usuales son conceptos de verdad, de objetividad, de realidad y de justificación. Y el conocimiento surge de la combinación de verdades y de creencias. Es decir, dos fuentes de las que, unidas entre las dos, provienen los conocimientos. Una epistemología del psicoanálisis debe comenzar basándose en la clínica psicoanalítica. Desde allí puede ser extendida a los otros campos que aborda el psicoanálisis. El psicoanálisis reúne una triple condición: ser un procedimiento terapéutico, un método de investigación y una teoría o conjunto de teorías. El psicoanálisis comenzó como una práctica médica terapéutica, o sea, como una herramienta para tratar y curar los síntomas y los cuadros que aparecían en la medicina como problemas del psiquismo y dentro del campo de la psicopatología y de la psiquiatría. Por lo tanto, para una epistemología del psicoanálisis es bueno que se comience por considerar el problema dentro de la práctica clínica como procedimiento terapéutico. En este sentido, es importante el criterio con el que se pueda abordar una epistemología del psicoanálisis. Por lo tanto, es necesario entrar a ver, muy sintéticamente, cómo es la metodología de la práctica psicoanalítica. La metodología o los pasos que se realizan en esta práctica entre un psicoanalista y un analizante o paciente son los siguientes. Uno es la observación por parte del analista, observación del paciente o analizante, para captar su problemática, buscando comprender al paciente y sus circunstancias. Esta comprensión surge en el analista cuando relaciona el problema del paciente con las motivaciones inconscientes de dicha problemática. Esta comprensión se logra mediante la observación fenomenológica que fue estudiada en un video anterior, en virtud de identificaciones del analista producidas transferencial y contratransferencialmente. Lograda esa comprensión o captación comprensiva, surge en el analista el paso siguiente. 3. ¿Qué es la interpretación? La interpretación es una hipótesis del analista que relaciona lo que acontece al paciente con su contenido inconsciente. Inconsciente significa, es decir, desconocido conscientemente por el paciente, que es comunicada al analizante. La forma de comunicarla tiene mucha importancia terapéutica. Cuarto, la respuesta del paciente, que puede experimentar un cambio o no. Es decir, que el paciente frente a la interpretación del analista puede cambiar o no. Si la interpretación produce un cambio positivo, entonces ha sido eficaz. Si no hay cambio, es ineficaz. Es necesario tener en cuenta que algunas veces aparentemente no hay cambio, pero el curso ulterior muestra que sí se han producido estos cambios
que por lo tanto la interpretación ha sido eficaz. Por lo tanto, es la eficacia o el grado de eficacia logrado lo que determina la validez de la interpretación y por lo tanto entonces de la práctica psicoanalítica. El estatus epistemológico del psicoanálisis. Wilhelm Dilthey, que nació en 1833 y falleció en 1911, que fue un filósofo, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica alemán, dividía las ciencias en dos grupos. Uno, las ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, cuyo modelo más importante es el de la física. Y dos, las ciencias del espíritu, como la psicología, la sociología, etc. El psicoanálisis, por lo tanto, está ubicado dentro de la ciencia del espíritu o ciencia del hombre. El problema de la verificación o falsación. La epistemología es la ciencia que se encarga de analizar el contenido de verdad en los conocimientos científicos. En la ciencia de la naturaleza, como la física, el conocimiento requiere ser puesto en palabras para poder ser estudiado en su contenido de verdad. Es el postulado de dicho conocimiento. Esto permite testearlo para comprobar la verdad o la falsedad de dicho postulado. Así, el conocimiento científico puede ser probado y comprobado por cualquier investigador en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Esto se conoce como verificación o falsación de lo que se postula, para probar que dicho postulado posee contenido de verdad. Esto se logra realizando las pruebas correspondientes. Dichas pruebas deben ser realizadas siguiendo la misma metodología, o sea, las mismas condiciones de investigación con la que se logró llegar al descubrimiento del conocimiento o de la verdad que se expresa en el postulado correspondiente. Karl Popper ha propuesto que todo conocimiento científico debe responder al método hipotético deductivo. Este método sostiene que todo conocimiento científico es hipotético y que requiere ser testeado permanentemente. Si dicho conocimiento resiste el testeo o la prueba, entonces puede ser mantenido como conocimiento científico. Cuando no responde a una prueba, entonces dicho conocimiento caduca y deja de ser científico. Para Popper, la posibilidad de ser testeado es lo que le da el carácter de conocimiento científico. El conocimiento en psicoanálisis. En la práctica psicoanalítica clínica, es decir, en el psicoanálisis utilizado como procedimiento terapéutico, lo que importa es el resultado que se obtiene con el paciente. Este resultado puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando se elimina el síntoma, se mejora el padecimiento del paciente, se produce un cambio positivo en el comportamiento del mismo o en sus condiciones de vida. Por lo tanto, lo que interesa en psicoanálisis es la respuesta clínica del paciente. Es negativo si no hay respuesta, cambio o empeoramiento del síntoma y o del estado del cuadro clínico.
Por lo tanto, el criterio epistemológico es distinto del que se utiliza en las ciencias naturales. En psicoanálisis, el criterio que corresponde es el de eficacia clínica. La diferencia de criterio estriba en que A, en las ciencias naturales, es la validación, y B, en el psicoanálisis, es la eficacia. En psicoanálisis, el criterio que corresponde es el de eficacia clínica. Dicha validación puede ser centrada en la interpretación psicoanalítica, que es el instrumento con el que el analista opera con el paciente. La interpretación psicoanalítica es siempre una hipótesis. La respuesta del paciente indica si la interpretación posee contenido de verdad para él, para el paciente. Este desarrollo nos lleva a considerar que la epistemología encuentra en el psicoanálisis ciertas cualidades propias que surgen de la importancia que tiene la interpretación. Entonces, es la interpretación lo que está en el centro de la epistemología del psicoanálisis. En este punto podemos decir que la hermenéutica, que viene del griego hermeneutike, que es arte de explicar, traducir o interpretar, la hermenéutica es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos. De este modo podemos llegar a concluir que el estatus epistemológico que estamos analizando es el del psicoanálisis como una hermenéutica.